Este año tampoco fue porque en estas épocas del año empezamos como a meditar y a pensar en lo que no alcanzamos a hacer en todo el año, ¿sí o no? Y empezamos a decir, este año fue, este año tampoco fue, ¿cierto? Intenté hacer la dieta y este año tampoco fue, ¿cierto? Intenté hacer ejercicio y este año tampoco fue, ¿cierto? Este año intenté tener más tiempo de oración y comprometerme más en oración con Dios y este año tampoco fue, ¿cierto? Este año intenté trabajar en mi carácter y ser menos malgeniado, ¿cierto? Pero este año tampoco fue, ¿cierto? Y así muchas cosas. Intenté estudiar y este año tampoco fue. Entonces, y no sé a cuánto le pasó como a mí, que intenté estudiar inglés y para mí tampoco este año fue, tampoco fue, este año tampoco aprendí inglés. Así que eso es lo que empezamos a pensar. Es más, algunos sí meditan en esto, otros no lo hacen, otros se lo toman con humor, otros se lo toman como que, listo, va a ser el otro año entonces, ¿sí o no? Entonces, así como tampoco fueron los años anteriores, este año tampoco fue y no pasa nada, ¿listo? Entonces, tomamos diferentes posturas con respecto a esto. Ahora, miremos entonces, vamos a ver hoy, ¿qué son esas cosas que impiden que lleguemos a conquistar o a lograr esas cosas, esos proyectos o esos propósitos que nos hicimos en el inicio de año, ¿sí? ¿Ustedes han hecho propósitos a principio de año? ¿Sí se hacen propósitos? ¿O ustedes son de los que eso ahí vamos mirando? ¿Sí? ¿O sí se hacen propósitos? ¿Sí? Levante la mano, ¿quién sí se hace propósitos? ¿Quién dice, sí, este año quiero hacer esto, este año sí quiero lograr esto, en enero empiezo la dieta después del 8 de Reyes porque sí, está ahorita en Navidad, yo no paro de comer, así que empieza sus proyectos o sus metas después del 8 de enero, después de Reyes, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver por qué, qué cosas nos impiden alcanzar esos objetivos. Y ahora levante la mano, ¿quién se propuso algo este año y no lo logró? ¿Quién? ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguien sí conquistó algo que se propuso en este año? ¿Alguien sí conquistó este año algo que se propuso? ¿Sí? Ok, hay de todo, pero listo, vamos a ver qué nos impide. No voy a preguntar cosas específicas porque no los quiero exponer públicamente, hermanos. Vamos a ver las causas por qué no llegamos. ¿Quieren saber las causas por qué a veces no logramos esos objetivos? Vamos con el primero. El primero es no planificar con sabiduría. ¿Cuál es el primero? No planificamos con sabiduría. Sarita, no sé si me ayudas aquí. Ahorita te digo para qué es. Unas hojitas blancas y unos esferos para todos los que estamos aquí, por favor. Bueno, listo. Entonces el primero, ¿por qué no lo alcanzamos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no planificamos con sabiduría. Vamos a leer la palabra de Dios. Lucas 14, 25 al 30. Lucas 14, 25 al 30. Dice, ¿están ahí? ¿Están listos? Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, ¿no puede qué? Ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ahora miren lo que dice Jesús. Supongamos, él está diciendo a la gente, ¿no? Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre o una casa, ¿cierto? ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y si no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús
a los que lo están escuchando. Les está diciendo cuál es el costo que tienen que pagar para hacer ¿qué? Sus discípulos. Porque primero está hablando que el que no toma su cruz y lo sigue, que el que no sacrifica el amor a su padre, a su madre, ¿cierto? Está diciendo, si ustedes no me aman a mí más que a ellos, no van a poder ser mis discípulos. Y después les empezó a contar esta historia, ¿cierto? Que si un hombre va a construir una casa y primero no se sienta a calcular cuánto dinero le cuesta construir esa casa, empieza a construirla y como no calculó bien o no echó números, entonces solamente echa los cimientos y no le alcanzó el dinero y lo dejó ¿qué? A medias, lo dejó a la mitad. Y después la gente dice, esta persona que empezó esta construcción no la terminó, quedó a la mitad, ¿cierto? Ahora, a mí me gusta esta parábola o esta historia que cuenta Jesús, porque cualquiera que quiera hacer algo tiene primero que sentarse y pensar cuál es el costo que tiene que pagar para llegar a ese objetivo, ¿sí o no? Primero tiene que pensar cómo lo va a lograr. Tiene que haber un ¿qué? Un plan. Diga conmigo, un plan. Tiene que haber un ¿qué? Un plan. Porque si no hay un plan, entonces no hay seriedad para hacer ese propósito. Es así de sencillo. Si tú no te sientas y meditas y escribes, no hay seriedad. Y cuando no hay seriedad, no hay compromiso. Y cuando no hay compromiso, no se alcanza el objetivo, no se alcanza nada, ¿cierto? Entonces hay que entender, mire, si yo voy a hacer algo, voy a estudiar, listo, voy a estudiar una carrera, bueno, sé primero averiguo cuánto vale, ¿cierto? Tengo que hacer un plan, cuánto vale, cuánto me cuesta, listo, entonces ya sé cuánto me cuesta, qué tengo que hacer para llegar allá, mis papás me pueden colaborar o no, tengo que trabajar o no, que el costo que tengo que pagar, si lo logro, el costo que tengo que pagar de tiempo, ¿cierto? De sacrificio, de esfuerzo, de dinero, todo lo tengo que planear. Lo tengo que escribir y saber qué es lo que tengo. Cuando voy a montar una empresa, ¿cierto? Es que la gente dice que eso cree que emprender es simplemente hágale ahí cualquier. No, hay que sentarse, ¿sí? Hay que pensar cuáles son los costos, si necesito o no empleados, si puedo yo solo llevarlo a cargo, ¿cierto? Todo tengo que pensar, porque la gente que no hace esos cálculos, lo más posible es que fracase. Lo más posible es que no haga nada, sino que lo deje a medias, se frustra y deja las cosas tiradas. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí sucede eso? Yo me acuerdo cuando estaba en la otra iglesia, ¿cierto? Y yo era el líder de alabanza. Yo era líder. Todavía no lo puedes entregar, ahorita más tarde si quieres lo entregas ahorita cuando vayamos a hacer la actividad. Ahorita. Yo me acuerdo que estaba como líder de alabanza. Se fue el que estaba, el otro líder, ¿cierto? Y llegué yo. Y cuando llegué yo, pues vi que habían unas cosas que cambiar. Yo dije, se pueden cambiar unas cosas. Y una de las cosas que yo propuse o que yo determiné hacer con el Ministerio de Alabanza es que primero tenían que hacer un proceso. Porque mucha gente llegaba y como que quiero entrar y súbase de una y se subía a tocar. Y dije, eso no va a pasar conmigo. Van a cambiar las reglas, ¿cierto? Entonces yo dije, van a tener que hacer un proceso, van a tener que hacer una audición, tiene que saber tocar, porque en esa época había un grupo de alabanza grande, o sea, cuando estaba en la otra iglesia éramos como 20, más de 20 personas. Entonces cuando una persona llegaba a mí me decía, yo quiero hacer parte de la alabanza. Y claro, cuando la gente desde abajo ve el grupo de alabanza, teníamos muchos instrumentos, todo eso se veía tan bonito, los coros, decían, yo quiero como pertenecer a eso, o sea, me gustaría, como que se veía atractivo estar ahí. Y la gente venía y me decía, quiero ser parte del grupo de alabanza. Entonces yo le decía, mira, toca hacer esto, tienes que hacer estos cursos, tenemos estos días de ensayo, tienes que madrugar los domingos y estar aquí, tienes que primero servir ayudando a acomodar cables, tiene ¿cierto? Entonces, cuando la gente veía ese proceso, algunos le hacían y otros veían el proceso y desanimaban. Y como cuando yo llegué cambiaron las reglas, también
se las planteé a los que ya estaban en el grupo, las que ya hacían parte. Yo dije, mire, las cosas van a cambiar y va a ser así, así y así. Y unos dijeron, chao, no aguantaron. Bueno, la verdad es que todos dijeron que sí, pero cuando empecé a implementar las reglas y vieron lo que tocaba hacer, dijeron, no, ya está muy difícil esto, no quiero hacerlo. Unos se fueron, otros se quedaron y otros llegaron, ¿cierto? Porque no calculan qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Y eso me ha pasado siempre en el tiempo de ministerio, ¿cierto? Mire, no es solamente venir a la iglesia, yo les digo, hay que hacer más cosas. Yo necesito que tú estés conectado con la iglesia entre semana, yo necesito que tú estés aquí congregándote los domingos. ¿Puedes o no puedes? No, no puedo. Bueno, está bien, no lo hagas, ¿cierto? Entonces, cada persona, cualquier decisión que vaya a tomar, tiene que calcular el costo que tiene que pagar, cualquier costo, sea de tiempo, sea de dinero, de lo que sea, ¿cierto? Todo lo que tiene que invertir para hacer lo que quiere hacer. Y entonces, también, a mí me gusta mucho esta parte que Jesús dice en el versículo 28, dice, ¿acaso no se sienta primero a calcular? No se sienta primero a calcular. O sea, imagínense esto, ¿cierto? Cuando una persona quiere tomar algo en serio, se sienta, se pone al frente en un escritorio, en una mesa, coge un papel y empieza a hacer su proyecto. Si no hay eso, no va, se lo aseguro, no va a salir. Porque aquel que se sienta empieza a meditar en lo que tiene que hacer, ¿cierto? Miren, yo conozco a una persona que hizo una sociedad. Sí, hicieron una sociedad, eran dos amigos, hicieron una sociedad, eran amigos míos, hicieron una sociedad de ellos hicieron su emprendimiento, ¿sí? su negocio. Pero ¿sabe cuál era el problema de ellos? Que no eran organizados con el dinero. Y ellos cogían la plata, y eso parecía como negocio de tienda, de una tiendita, ¿cierto? Y cogían y se empacaban, y no hacían cuentas, no tenían no contrataron una persona que les hiciera esas cuentas, y ellos eran muy desorganizados. Y miren, vendían mucho, tenían muchos clientes, hacían pero llegó un momento en que tuvieron un descuadre y como de 70 millones. Y ellos dijeron, no sabemos dónde están. ¿Por qué? Porque cogían la plata y se la iban gastando como iba, y se disolvió y ahí se terminó el negocio, porque no cogían las cosas con seriedad, no se sentaban y meditan qué es lo que hay que hacer para nuestro negocio. Bueno, si nos está yendo bien, contratemos a alguien que nos ayude a hacer esas cuentas, ¿cierto? Y así con cualquier tipo de proyecto, tenemos que sentarnos y empezar a analizar qué tengo que hacer. Bueno, voy a trabajar en mi carácter. Mi propósito este año es ya dejar de ser mal geniado. Voy a ser una persona tranquila, voy a vivir en paz, voy a vivir bien, ¿cierto? No voy a andar peleando con mi esposa, no voy a andar peleando con mis hijos, voy a proponerme a ser una persona feliz. ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? No es solamente, bueno, vamos a hacerlo el otro año, no, siéntate y piensa qué tienes que hacer. Piensa, bueno, listo, yo sufro de mal genio, voy a leerme un libro que me ayude con eso. Primer ejercicio que va a hacer el otro año, voy a comprarme un libro que me ayude. Voy a estudiar todo sobre ese tema, voy a buscar versículos que me ayuden, voy a empezar a orar. ¿Cómo voy a hacerlo, cierto? Aquel que se quiere comprometer más con Dios, ¿cierto? No, es que me cuesta tanto orar, pero me gustaría y me comprometo, pero no lo logro. Bueno, siéntate. Y les voy a dar un tip. Para lo que quiera alcanzar, lo que tú quieras alcanzar, el tip que tienes que hacer es escribir. Escribir. No solamente lo pienses, escríbelo. Apúntalo. Mire, yo me acuerdo con mi esposa, cuando estábamos después de pospandemia, ella todavía trabajaba desde casa. Y todos los días era un dolor de cabeza saber qué hacer de almorzar y de comer todo. ¿Sí les pasa eso? ¿Qué dolor de todo? Pero no, ya hicimos eso. No. Y yo le decía, amor,
Hagamos un menú, escribámoslo para 2 semanas y lo rotamos, y después, pero hagamos un menú y estamos todos los días peleando a ver qué hacemos y se nos dan 1 hora, media hora pensando qué hacer y no lo hacemos, ¿cierto? Y resultamos todos los días comiendo casi lo mismo. Entonces hagamos un menú, y eso nunca sucedió y siempre fue la misma pelea, siempre fue la misma discusión que comemos hoy, ¿cierto? Y si yo estoy seguro que si hubiéramos hecho un menú, hoy tocó esto, listo, ya sabemos qué comprar, ¿cierto? Hacemos un mercadito, con eso sabemos qué comprar, qué hacer, y sería más fácil. Entonces, toda cosa que tú quieras alcanzar, siéntate y escríbela. Entonces, por eso en la palabra de Dios dice, ¿cierto? Dios le dijo, no me acuerdo qué profeta le dijo, escribe la visión, escribe lo que está por suceder, ¿cierto? Es importante. Ustedes se imaginan que todo lo que tenemos hoy en la Biblia no estuviera escrito, sino que solamente se hubiera pasado una tradición de boca en boca. ¿Qué hubiera pasado? O sea, las tradiciones siempre se malinterpreta el teléfono roto. Por eso sabemos qué es lo que Dios quería, porque está escrito. Entonces, escribe. Ahora te sientas y te pones metas a corto plazo. Y bueno, ya vamos a hablar de eso, ¿Listo? Entonces lo primero es que planear con sabiduría. Vamos a planear con sabiduría. Si no lo alcanzaste es porque no te sentaste y no te tomaste en serio lo que querías hacer, ¿sí? Ok, vamos con el siguiente. Segundo, ¿por qué? Porque muchas veces son equivocadas. Vamos a leer Santiago 4:3. Santiago 4:3. Dice, y cuando piden, no reciben. ¿Porque piden qué? Con malas intenciones. ¿Para satisfacer qué? Sus propias pasiones, ¿sí? A veces le pedimos algo a Dios y Él no responde porque son peticiones egoístas, porque son peticiones que no tienen un fin que realmente edifique o que le dé gloria a Él, o muchas veces pedimos cosas simplemente para aparentar, para impresionar a los demás, ¿cierto? Pero no para ayudar a los demás, ¿cierto? Muchas veces eso pasa mucho en las familias. Quiero comprar esto porque cuando venga la familia quiero que vean que tengo, ¿cierto? No para ayudar a la familia, sino para impresionarla. Esas son motivaciones equivocadas, son metas equivocadas. ¿Cuántos no dicen, y si yo me ganara el baloto? ¿Cuántos han soñado con eso alguna vez, sinceramente? ¿Cuántos lo han soñado? Sean sinceros. O sea, así no hayan comprado el boleto, pero alguna vez, ¿quién ha soñado? Si yo me ganara el baloto, le compraría una casita a mi mamá, le compraría esto a tal, ayudaría en su empresa a tal, donaría para la iglesia, daría una fundación de niños pobres, ¿cierto? Eso, y Dios como conoce nuestros corazones, dice, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Reciben esa platica y vea, se pierden. Y uno dice, y hermano, ¿por qué no volvió? Claro, se ganó el baloto. Mire, todos estos se ganan. Hoy un montón de gente se ganó el baloto. Bueno, gloria a Dios por ellos. Ojalá ofrenden algo aquí, hermanos, por favor. Listo. Y eso pasa, ¿cierto? Porque realmente decimos que vamos a hacer algo, pero realmente en nuestro corazón no está hacerlo, solamente está de labios para afuera, pero en nuestro corazón tiene motivaciones incorrectas, ¿cierto? Muchas veces queremos hacer una empresa, pero ¿por qué la quieres hacer? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Eso va a ayudar al reino de Dios? ¿Esa empresa te va a apartar más de Dios o te va a acercar más a Dios? Todo plan, todo proyecto que nos aleje más de Dios no está dentro de la voluntad de Dios. Cualquiera que sea, si no te acerca más a Dios, ahí no es, por ahí no es, esa no es la forma, ¿de acuerdo? Entonces, mire, también miremos el siguiente versículo, Proverbios 3, 5 al 7.
Dice, confía en el Señor de todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad. ¿En qué? ¿En qué tenemos que buscar su voluntad? ¿Dónde vamos? Busca su voluntad ¿en qué? En todo lo que hagas. ¿Y Él qué pasa si buscamos su voluntad? ¿Y Él qué? Te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. ¿Saben qué pasa? Porque no llegamos a los objetivos, porque son propósitos de hombre, propósitos de nuestra propia sabiduría y no de Dios. Son proyectos en los cuales no contamos con Dios. Son proyectos en los que decimos, no le decimos a Dios, mira Señor, ¿cómo debo hacer? Quiero hacer tu voluntad, muéstrame qué debo hacer. No, lo hacemos y después le pedimos a Dios que lo bendiga. Y así no funciona. Y esa no es la forma correcta. Entonces, primero tenemos que buscar la voluntad de Dios. Señor, ¿quieres que haga esta empresa? ¿Es tu voluntad o no es tu voluntad? ¿Quieres que yo estudie esto? ¿Es tu voluntad o no es tu voluntad? ¿O estudio otra cosa? ¿Cierto? Entonces, todos los planes tienen que estar puestos primero delante de Dios para saber si es su voluntad para nosotros. Y es lindo, porque cuando tú le pides dirección a Dios, ¿qué pasa? Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Miremos en el versículo anterior, en el 6. ¿Qué pasa cuando queremos hacer la voluntad de Dios? Él te mostrará qué camino seguir. Pero todo aquel que busca hacer la voluntad de Dios, no su voluntad. A mí me ha pasado muchas veces. He querido hacer algo, pero siempre busco la voluntad de Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Qué es? ¿Esto me conviene o no me conviene? ¿Por qué camino debo seguir? Y siempre el Señor me muestra qué camino debo tomar. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Poner todo delante de Dios para saber si es su ¿qué? Voluntad. Y entonces, somos muy tercos, ¿sí o no? Muchas veces somos muy tercos. Y nos emprendemos algo y queremos hacer algo y decimos, es por ahí, y por ahí tiene que ser, y voy hasta las últimas consecuencias, y chévere que tengas actitud, pero va a fracasar si primero no sabe si esa es la voluntad de Dios. ¿Cierto? Chévere que tengas actitud radical y seguir adelante, pero cuando usted sepa que eso que quiere hacer es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué nos conviene hacer? Pedirle a Él que nos muestre sus propósitos para nuestras vidas. ¿Qué dice Isaías 55 del 8 al 9? Mire lo que dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son ¿qué? Más altos que los de ustedes, más altos que el cielo sobre la tierra. O sea, nosotros tenemos unos pensamientos y unos planes, pero los planes de Dios son ¿qué? Más altos, son mejores. Aquí abajo están los planes del hombre y acá arriba los planes de Dios, que son mejores, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra en Jeremías 29:11? Yo tengo planes para ustedes, son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro, una esperanza, ¿cierto? Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si Dios tiene planes para nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo? Preguntarle cuáles son. Dios, ¿cuáles son tus planes para mí? Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y cuando Él ve que está dispuesto, uno está dispuesto a hacer su voluntad, Él te los muestra. O sea, no solamente es decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Primero revisa tu corazón si realmente quieres hacerlo, porque es fácil decirlo, ¿cierto? Pero mira en tu corazón, en lo profundo, si realmente lo quieres hacer. Por eso Jesús le predecía a sus discípulos: si ustedes quieren seguirme, tienen que negarse a sí mismos, amarme más que a su padre, a su madre, que a sus hijos. Si no puedes hacer eso, no puedes seguirme, no me sigas. Entonces muchos, sí Señor, yo te sigo, ¿cierto? Como hace 8 días hablamos del joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico que hablamos hace 8 días? El joven rico le dijo: quiero seguirte, Jesús, quiero tener vida eterna. Y Jesús le dijo: ¿seguro que usted sabe lo que está pidiendo? ¿Sabe lo que cuesta? Y él cumple los mandamientos.
listo, ya los hice. Bueno, eso era una parte. Ahora viene lo más difícil. Vende todo lo que tienes y me sigues. ¿Cierto? Y él, como tenía mucho, le dio tristeza y no lo siguió. Entonces, ¿qué pasa con esto? Queremos hacer planes, que Dios nos ayude, pero no queremos involucrarnos con Dios. Queremos la mano de Dios, pero no ver su rostro. ¿Cierto? Queremos que nos bendiga, pero no queremos buscar al Dios de la bendición. Y así no funciona. Dios por eso muchas veces cierra puertas, porque Él tiene planes para nosotros que son mejores, ¿cierto? Y se cierran puertas porque Él nos ama y sabe que si nos da lo que queremos, nos apartamos de Él. Y eso lo he visto mucho, mucho, mucho. Y por eso la palabra de Dios dice, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello. ¿Y qué dijo Jesús a esa persona? No te conozco. Y otros decían, Señor, yo te escuchaba en las plazas, te escuchaba a ti. Y Jesús les dijo, no te conozco, no sé quién eres, porque Él solamente conoce a los suyos, a los que le aman y a los que quieren hacer su voluntad. Y así pasa en esta iglesia y así pasa en toda iglesia que tú veas en la calle. En toda iglesia hay gente que dice, Señor, Señor, pero no son discípulos de Dios, no son discípulos de Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Entonces Él sabe mejor lo que nos conviene. Por eso, si Él sabe lo que nos conviene, si Él es Dios todopoderoso y sabio y quiere lo mejor para nosotros, pregunto yo, ¿por qué no le preguntamos a Él cuáles son sus propósitos para nosotros? Porque pensamos que nuestros planes son mejores que los de Dios, y ahí hay orgullo y malas motivaciones, y por eso no llegamos al objetivo. ¿Están de acuerdo o no? ¿Vamos bien? ¿Amén o no? ¿Sí? Entonces, no seamos tercos ni sabios en nuestra propia opinión, en nuestros propios proyectos. Busquemos primero cuáles son sus caminos para nosotros. Miremos si lo que está en la Biblia, lo que yo quiero hacer está en la Biblia. Primero, ¿sí o no? ¿Dónde conocemos la voluntad de Dios primero? Díganme. En la palabra de Dios. Ese es nuestro a donde tenemos que ir primero a buscar dirección. ¿Hay otros factores para buscar la dirección de Dios? Sí, pero el primero es la palabra de Dios. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿cierto? Voy a tener una relación sentimental. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Con quién tengo que yo empezar una relación sentimental? ¿Qué dice la Biblia? El mismo yugo, que no haya yugo desigual, ¿cierto? Ese es. Pero bueno, puede que lo que yo quiero hacer está en la Biblia, listo, está en la Biblia, pero probablemente que esté en la Biblia no quiere decir que es lo que me conviene a mí, ¿cierto? Miren, a mí me pasó. Surgió un proyecto en el que yo podía hacer más cosas para el Señor, y eso está bien, chévere. Entonces, Señor, primer requisito es para tu gloria, es para tu obra, bien, pero me convenía a mí, tenía que preguntárselo a Él, ¿cierto? Y cuando empecé en este proyecto, empezó mucha intranquilidad acá en mi corazón, como que sí es algo bueno, pero no me daba paz. ¿Sí me están entendiendo? Y yo empecé a arrancar en ese proyecto, pero no me daba paz y no me daba tranquilidad. Yo, pero si es algo bueno, ¿por qué? Y el Señor después me habló a través de su palabra con otros versículos y dije no a ese proyecto, y volvió la paz a mi corazón. Y dije, por ahí es, porque la palabra de Dios dice que buscad la paz y síguela. Busquemos la paz y sigámosla. Cuando algo es de Dios, da paz, pero no es el único requisito. Lo primero es que tiene que estar ¿qué? En la palabra de Dios. Bueno, no vamos a hablar más sobre este tema porque sobre el tema podremos dar toda una prédica. ¿Listo? Pregúntate lo que voy a hacer, ese emprendimiento, esa carrera, esta empresa, lo que sea que vayas a hacer. Con esto, ¿qué voy a hacer para la obra de Dios? Con esto, ¿cómo voy a glorificar a Dios? Si no está eso, no está dentro de la voluntad de Dios, se los aseguro. ¿Están conmigo o no están conmigo? O sea, lo que sea, negocio,
relación, estudio, lo que sea, con esto, ¿cómo voy a glorificar a Dios? ¿Cómo me voy a acercar más a Dios? ¿Cómo voy a servir a Dios? Eso es importante para tener una motivación correcta. Por eso les dije, todo plan que yo tenga que no sea para agradar a Dios, por ahí no es. Y como les dije ahorita, Dios cierra puertas para nuestro bien. ¿Cuántos aman a Dios acá? ¿Cuántos lo aman? Vamos a leer Romanos 8:28. Romanos 8:28. ¿Qué dice ahí? Ahora bien, sabemos que Dios ¿qué? Dispone ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Para el bien de quiénes? De quienes lo aman. Los que han sido ¿qué? Llamados de acuerdo con su propósito. Él dispone todas las cosas. Aún las puertas que se cierran, Él las dispone para nuestro bien. Él sabe lo que necesitamos. ¿Pero para quién? No para todo el mundo. ¿Para quiénes? Para los que lo aman. Si tú amas a Dios y si te cierra una puerta, dale gracias a Dios porque Él te abrirá otra. Entonces, cuando tú oras por algo y oras, no recibes respuesta. Una de dos, o no es el tiempo o no es definitivamente para ti. ¿De acuerdo? Ok, vamos con el siguiente. Siguiente punto. ¿Por qué no alcanzamos los propósitos que nos hacemos a principio de año? Tercero, falta de fe. ¿Falta de qué? Vamos a leer Hebreos 3:19. Hebreos 3:19 dice, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. ¿Sí se acuerdan de qué está hablando acá el autor de Hebreos? Aquí el autor de Hebreos está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel. La generación que salió con Moisés no pudo entrar ¿a dónde? No pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por causa de qué? De su incredulidad, porque no tenían fe, no pudieron entrar a la tierra prometida. Dios, escuchen lo siguiente, hermanos, Dios puede tener planes contigo y Dios quiere darte bendiciones que Él tiene preparadas para ti. Dios tenía una bendición con el pueblo de Israel y les hizo una promesa, les dijo, yo los voy a entrar a la tierra prometida. ¿Cierto? Los voy a meter a esa tierra abundante donde fluye leche y miel, allá los quiero llevar, ¿cierto? Y ese pueblo que salió con Moisés, salió con esa promesa, pero el pueblo que salió con Moisés no lo logró. ¿Por qué? Como lo leímos, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de ¿qué? De su incredulidad, por su falta de fe, ¿sí? Porque se quejaban en medio del proceso. Porque no creían que Dios lo podía hacer o que Dios no iba a cumplir lo que les prometió y por eso no pudieron. Entonces podemos tener una promesa de Dios, pero si tú no tienes fe, no vas a recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Si no se te lo da a ti o se lo da a otra persona o a otra generación. Saúl tenía la promesa de ser rey y él fue el rey, pero él fue depuesto por un hombre que tenía fe, ¿como quién? Como David. Entonces es importante la fe para alcanzar los objetivos, ¿sí? Antes de entrar a la tierra prometida, ¿qué había? Desierto, ¿cierto? ¿Qué había antes de la tierra prometida? Un desierto que pasar. Así que, ¿qué nos enseña esto? Antes de llegar al objetivo, hay un desierto, hay pruebas, hay obstáculos, ¿cierto? Hay momentos difíciles antes de llegar a ese objetivo. Siempre hay oposición y sacrificio antes de llegar a la bendición, ¿cierto? Ellos no pudieron entrar allá por su queja, siempre murmuraban, no creían en Dios. Cuando Dios, ¿te acuerdan cuando Moisés estaba allá en el monte recibiendo los 10 mandamientos y Moisés no bajaba? ¿Qué hizo el pueblo? Se creó un Dios. Entonces, hagámonos un Dios que nos guíe en el camino, que nos lleve a la tierra prometida. Y eso pasa con nuestro corazón. Cuando vemos que Dios no hace las cosas, buscamos otras cosas que nos lleven a ese objetivo. Y esa falta de fe y esa incredulidad no permiten que lleguemos
a la tierra prometida, ¿sí? ¿Podemos llegar a un lugar? Sí. ¿Podemos avanzar? Sí, pero no llegar al propósito de Dios, al pleno propósito de Dios. Podemos tener un poco, pero no todo lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Ahora, si no llegamos allá, no es por culpa de Dios, es culpa de nuestra falta de fe, ¿sí? Siempre van a haber tropiezos, siempre van a haber pruebas, y por eso habla la Biblia de la prueba de nuestra fe. Si todas las cosas fueran fáciles, ¿para qué la fe? No tendría razón de ser la fe, ¿cierto? Porque ¿qué es la fe? La certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, es estar seguros de que algo que yo no veo va a suceder, lo voy a tener. Eso es fe. Y para eso esa fe se prueba ¿en dónde? En las dificultades, ¿cierto? Cuando hay obstáculos, ahí. Cuando uno está firme y sigue creyendo y viene la oposición y en el momento de pronto no hay plata para el siguiente semestre, pero usted dice: Señor, tú me prometiste que yo iba a terminar la carrera y confío en ti, tú me lo prometiste, yo estoy haciendo mi parte, estoy trabajando, estoy haciendo lo que tengo que hacer y confío en ti. Eso es una actitud de fe. Eso es creer, eso es seguir confiando. No es decir como hacía el pueblo de Israel: ¿por qué me trajiste hasta aquí si me ibas a abandonar? ¿No les ha pasado eso? ¿Sí? ¿Por qué me dejaste a medias si no me sigues ayudando, Señor? Y entonces, como Dios no ayuda, empiezo a llamar al hombre a ver cómo me ayuda. ¿Se ha pasado eso? Entonces llamo al hombre: venga, ayúdame, venga, por favor, ayúdeme, Y dejó de poner su mirada en Jesús, en el Dios que hizo la promesa. Ahora, Moisés tampoco tenía fe en él mismo, porque resulta que Dios le dijo a Moisés: tú vas a liberar al pueblo de Israel. Ay, noviecita, muchas gracias. Gracias. Tú vas a liberar al pueblo de Israel, ¿cierto? Dios le dijo a Moisés. ¿Qué dijo Moisés cuando Dios le dijo eso? Dijo: yo no puedo, soy tartamudo. No puedo hablar, no sé hablar. Imagínense yo presentándome todo tartamudo delante del faraón. Y es que, ¿y cómo así que voy a decir si cuando yo me vaya al pueblo, qué va a decir el pueblo? Y un montón de excusas. Y Dios cada excusa que le ponía a Moisés, Dios le daba una solución, ¿cierto? Y mire, cuando Dios nos envía a hacer algo, cuando Dios nos dice haga algo, no es porque Dios esté buscando gente talentosa. Dios no busca gente talentosa. ¿Él puede escoger gente talentosa? Sí, pero también puede escoger gente que no tenga ningún talento, porque cuando Dios quiere hacer algo no depende del hombre, depende de Él. Amén. Si Él quiere hacer algo, escoge a cualquiera, tenga o no tenga capacidades, o tenga muy pocas, o tenga muchas. Depende de ¿qué? De Él. Entonces no es porque sea muy bueno, porque tú seas, y porque eso pasa mucho. Creemos que la edad es un obstáculo, porque uno de los obstáculos de Moisés dijo: yo ya estoy muy viejo para eso. ¿No han escuchado ese obstáculo, esa excusa? Yo ya estoy muy viejo para servir en la iglesia, yo ya estoy muy viejo para estudiar, yo ya estoy muy viejo para todo eso, yo ya no estoy para esos trotes. ¿Sí o no es la palabra? Yo ya no estoy para esos trotes. A Dios no le importa eso. Dios te puede dar nuevas fuerzas. Dios te puede dar fuerzas para hacer lo que Él quiere hacer, ¿cierto? Y la otra excusa también es la de Jeremías. ¿Cuál fue la excusa de Jeremías? Señor, soy muy joven, ¿cierto? Soy muy joven. Y Él dijo: no digas que eres joven, tú vas a hacer lo que yo te diga. Voy a darte las capacidades, vas a hacer esto y esto, te voy a dar el poder para destruir, para arrancar, para plantar. No digas. Entonces tú tampoco no digas: soy muy viejo o soy muy joven. Confía en lo que Dios te ha dado, ¿cierto? Confía en la promesa que Él te ha dado. Dios escogió a Sara y a Abraham para tener un hijo a los 100 años. Imagínate los viejitos, a los 100 años va a tener un hijo. No, Sara se rió, Sara empezó allá a totear de la risa, ¿cierto? Pero Dios lo hizo, les pudo dar un hijo, porque para Dios no hay nada imposible, porque la palabra de Dios dice que para el que cree, todo le es posible. Y si tú tienes un objetivo, si ya tienes una meta, si te sentaste a calcular, si le dijiste a Dios es tu voluntad y Él te dice sí, entonces confía, porque Él lo hará. Amén. Ahora, la siguiente parte de esto es:
hay fe, ¿cierto? Pero la fe, escuchen esto, escúchenme acá, la fe no es un pensamiento. ¿La fe qué no es? ¿Qué no es? Dígale que está a su lado, la fe no es un pensamiento. Dígale también, la fe tampoco es un sentimiento. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe entonces? Una convicción. Es estar seguro de algo. Pero, ¿qué dice la palabra en Santiago 2:17? Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene ¿qué? Obras, está muerta en sí misma. Sin la fe sin obras, ¿qué? Exactamente. Tienes que hacer algo, tienes que actuar, porque mucha gente se emociona, sí, confío y creo y uy, qué emoción, pero no hace nada, no da el primer paso. Tener fe es dar el primer paso. Eso es fe, actuar, porque si te quedas solamente en planes, en un papel, te quedas con un plan escrito y si no haces nada, ahí va a quedar en el papel. ¿Cierto? Yo les he contado muchas veces que una vez alguien me contaba, yo voy a servirle al Señor, yo quiero ir a evangelizar a tal lado, yo tengo este proyecto para ir a ciertas comunidades, y esa persona siempre me comentaba eso, pero nunca hizo nada. Y él falleció y nunca lo hizo. Tenía un proyecto, no sé si lo escribió o no, aparentemente tenía fe, pero realmente sus obras no lo demostraron. Estaba emocionado, tenía un pensamiento sobre lo que quería hacer, pero nunca tomó acción. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay ese primer paso, no hay nada. Hay un dicho que me gustó, no sé de dónde salió ese dicho, pero lo escuché y me gustó. Y dice, dar el primer paso es recorrer la mitad del camino. Dar el primer paso es recorrer la mitad del camino. O sea, cuando usted ya se lanzó, ya hizo, o sea, ya tiene harto terreno ganado. Entonces hay que empezar a hacer las cosas. Pero tienes que actuar y no solamente dar el primer paso, sino el segundo, el tercero, el cuarto y todos los pasos necesarios hasta llegar al objetivo. ¿Sí? Entonces, si decidiste el próximo año, ¿cierto? Voy a tener más tiempo con Dios, voy a dedicarle más tiempo a Dios. Actúa, vas a actuar, ¿cierto? Vas a escribir qué voy a hacer. Voy a poner el alarma, voy a pedirle en oración a Dios que me despierte en la madrugada. No sé si ustedes lo han hecho. ¿Sí lo han hecho alguna vez? Dice, de decirle al Señor, despiértame en la madrugada para orar. ¿Alguien lo ha hecho? Levanten la mano si alguien lo ha hecho. Eso es fijo, hermano. Eso sucede. Si usted le dice al Señor, levántame en la madrugada para orar, Él lo hace. Se lo aseguro. Que usted no se levante es otra cosa. Ahí sí ya, o sea, Dios no lo puede tampoco jalar de él y levantarlo, ¿no? Dios lo cumple con despertarlo y ¡pum! No queda así, hermano. Pero si usted se empieza a dar vueltas, ay, no sé qué, y no me coge el sueño, no, pero usted me dijo que lo despertara a orar, hermano. ¿Sí o no? Entonces, hay que hacer lo que tengo que hacer. Tengo que levantarme más temprano, tengo que acostarme más temprano, tengo que dejar de trasnocharme viendo películas, tengo que dejar de trasnochar estar ahí en el celular, ¿cierto? Porque la gente dice, no, es que me toca levantarme muy temprano, pero sí puedo estar hasta las 12 de la noche ahí pegado al celular. ¿Amén? ¿Sí estaban? ¿Sucede o no sucede? Entonces, hay que hacer lo que hay que hacer para lograr el objetivo, ¿sí? Pero ahora, dijimos que para lograr ese objetivo hay que tener fe y dar el primer paso. Yo les aconsejo algo, hermanos. ¿Quieren que les dé un tip para llegar a un objetivo? Den pasos pequeños. ¿Cómo? Den pasos pequeños. Siempre queremos dar pasos grandes y queremos tener un montón de cosas para empezar algo, ¿cierto? Es que quiero empezar una empresa y que hasta que no tengan un montón de plata, hasta que tengan todos los socios, no hacen nada. No, hermanos, den pasos pequeños. Eso es fe. Como dice el dicho, sin prisa pero sin pausa, hermanos. Hagan algo pequeño. Miren, y si quieren apunten esto. Pequeñas acciones, pequeñas y constantes acciones traen grandes cambios. Pequeñas y constantes acciones traen grandes cambios.
Entonces, ese es cierto. Entonces, muchas veces, ejemplo, quieren ir, no, que este año es el año, voy a hacer ejercicio por mi salud, para estar más saludable, para que tener más energía, ¿cierto? Porque el doctor me dijo que tengo que hacer ejercicio, ¿cierto? Y entonces lo primero que se le viene a la cabeza, ¿qué es? Voy a ir al gimnasio, ¿cierto? Si no es en el gimnasio, no lo logro, ¿cierto? Y entonces necesito tanta plata para el gimnasio y bueno, listo, lo hizo, digamos que lo hizo. Claro, la primera vez que va, le sacan la leche allá, hermano, le dan duro allá ¿cómo es que se llama? El instructor, y eso, hágale, y sale molido, 2 días con dolor de cuerpo. No, yo por allá no vuelvo. No, hermanos, para mí es mejor que vaya con pasos pequeños, vaya adaptando su cuerpo, hagan cambios pequeños, ¿cierto? Empieza a hacer, voy a este año a empezar, listo, voy a empezar todas las mañanas, unas series de cuclillas, de esto, voy a salir a trotar al parque 10 minutos, lo que sea, pero empiece con algo pequeño. No siempre vaya con ambiciones tan grandes, ¿cierto? Porque puede desanimarse en el camino. Entonces, pasos pequeños y constantes traen grandes cambios. ¿Están de acuerdo? Dice Proverbios 13:4. Dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Quién alcanza los objetivos? Los que son diligentes. El perezoso dice, sí, quiero hacer, y solo sueños, solo deseos, pero cero de acción, porque es perezoso. Entonces, sacuda esa pereza, hermano, sea diligente y actúe, porque si no, nada va a suceder con esos objetivos que se trazó a principio de año. ¿De acuerdo? Siguiente punto. Vamos rápido, listo. Siguiente punto, perseverar en disciplina. O perseverancia y disciplina. Perseverancia y disciplina. ¿Listo? Hebreos 12, del 1 al 2. Hebreos 12, del 1 al 2 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos, ¿qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha de Dios. ¿Cierto? Entonces acá está comparando la carrera del cristiano, la vida del cristiano, con una carrera atlética, ¿cierto? Con una competencia atlética, de atletismo, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto les ha pasado eso? Listo. Empezamos la primera semana haciendo algo. Voy a hacer dieta, listo. Ya comió todo lo que comió en diciembre hasta el 8 de enero, listo, ahora sí el 8 de enero va a empezar la dieta, ¿cierto? Y se toma sus batidos, se toma todas esas cosas, se empieza a dejar de comer los dulces, no, hasta ahora ya no más dulces, ya no más gaseosa, ya no más no sé qué, ¿cierto? Y empieza una semana, listo, segunda semana empieza a darse permisitos. No, esta semana ya, ahora sí, bueno, la semana estuve juiciosa, esta semana va a pecar 2 días. Ahí perdió, hermano, perdió y no sigue siendo constante, y no sigue siendo ¿qué? Perseverante y paciente, ¿sí? Queremos resultados inmediatos, ¿sí o no? Somos inmediatistas porque no queremos el proceso, porque es que el proceso cuesta, ¿cierto? Cuesta mucho, y por eso, ¿sí o no? ¿Cuántos hombres no les ha pasado? Yo digo a los hombres, no sé si a las mujeres, pero sé que a los hombres les pasa. Empiezan a hacer ejercicio un día y ya se miran al espejo a ver si están marcados. Y ya estoy marcado. Mira cómo estoy, y ya. No, hermanos, no se engañen. Eso necesita un proceso. Eso necesita días, meses, ¿cierto? Si una semana ya creen que están pero acuerpados, es que lo que pasa es que los hombres tenemos una autoestima más poderosa. Pero se necesita ser constante y disciplinado para alcanzar los objetivos, ¿cierto? Exacto. Entonces,
La vida o lo que tú quieras alcanzar no es una carrera de 100 metros, es un maratón que dura harto, ¿cierto? Y que tiene muchos obstáculos para llegar así. Muy pocas veces las cosas se alcanzan con poco esfuerzo. O a veces, no sé, puede que suceda, sí. Hay excepciones, no puedo decir que no. Pero las cosas grandes y las que perduran y las que tú te sientes orgulloso, cuestan, tienen un proceso. ¿De acuerdo o no? Ahora, ¿quieren saber y quieren aprender cómo ser pacientes y perseverantes? ¿Quieren aprender eso? ¿Quieren aprender, voy a hacer esto y lo logran? ¿Quieren saber cómo se hace? Mire, la misma Biblia nos lo enseña. Es más, el siguiente versículo, el versículo 2, lo enseña. Es hermoso cómo la palabra nos enseña. Nos dice qué hacer y nos enseña cómo hacerlo. Eso es hermoso. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Puestos qué? Los ojos en Jesús. Eso es lo primero. Puestos los ojos en Jesús. Es decir, depender de Dios. Es estar buscándolo en el proceso, todos los días. Dios, hoy necesito la fuerza para hacer esto que me propuse hacer. Dame la fuerza para hacerlo. Te necesito, no puedo en mis propias fuerzas. Ayúdame. Eso es poner los ojos en Jesús para lograr esos objetivos. Acuérdense lo que pasó con Pedro en la barca. ¿Se acuerda cuando Pedro caminó en el agua? Jesús, ¿qué le dijo? O sea, Pedro estaba en la barca, ¿sí o no? Y tremenda tormenta, y Pedro le dijo a Jesús, yo quiero ir hacia ti, ordena que yo vaya hacia ti. Y le dijo Jesús, hágale, venga, hágale. Entonces Pedro tuvo fe y dio el primer paso y empezó a caminar sobre el agua, ¿sí o no? Y así iba caminando y de repente se hundió. ¿Se acuerdan por qué se hundió? Quitó los ojos, empezó a mirar la tormenta. Dice la palabra que cuando él empezó a ver la tormenta, el viento que era contrario, empezó a ver la lluvia, tuvo miedo y se hundió. Ya no tenía los ojos puestos en Jesús, sino en lo difícil de la circunstancia, lo difícil que era llegar hasta allá. Dejó de poner los ojos en Jesús y por eso muchas veces no llegamos, porque ponemos las fuerzas en nosotros mismos, en nuestras capacidades y no en Dios. Miramos que las cosas alrededor son complicadas y no lo logramos. ¿Cuántas personas muchas veces dicen, no, eso tener casita propia, eso es muy difícil, eso ya no se puede, eso no? Crea, hermano, ponga los ojos en Jesús. Nada es imposible, Él lo puede hacer, ¿cierto? Hay un pesimismo tenaz, incredulidad tenaz que no nos deja alcanzarlo. Y la gente no quiere el proceso, claro, porque es que llegar a tener, por ejemplo, una casa se requieren de años, pagar un crédito, ¿cierto? Y no, ¿y cómo voy a hacer? Hermano, si Dios le dijo, hágalo. Si usted se sentó, hizo un plan, confíe en ese plan y confíe en lo que Dios ya le dijo. Y ponga sus ojos en Jesús. Y todo lo que haga, hágalo como para el Señor. Eso dice la Biblia, ¿no? Y todo lo que hagáis, hágalo, hacedlo como para el Señor, ¿cierto? Si tú lo haces para Dios, todo lo que sea, porque muchas veces decimos, uy, este trabajo me tiene aburrido, me tiene aburrida, y dejamos ese trabajo porque es que allá me tratan mal, es que mis compañeros son así. Claro, puso sus ojos en las circunstancias y no en Jesús, y abandonan el proceso y no llegan. ¿Estamos entendiendo? Vamos con el siguiente tip. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Poner los ojos en Jesús y no en la gente, no en las circunstancias, solo en Jesús. Segundo, bueno, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿cierto? O sea, el que nos da la fe. Mírenlo, acá está el segundo tip, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la de diestra del trono de Dios. ¿Saben cuál es el segundo tip o consejo que nos da la Biblia? Es, ponga su mirada en el resultado final, no en el proceso, sino en lo que va a suceder cuando llegues al objetivo. Claro, porque Jesús iba a sufrir ¿qué? Oprobio en la cruz, iba a ser escupido, iba a ser maltratado. Es más, mucha gente piensa que cuando Jesús lloró, ¿cierto? Que lloró y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Mucha gente pensaba que era por el dolor que iba a sufrir físico, y no es así. Lo que él
le dolía o lo que lo abrumaba era que todos los pecados del mundo iban a caer sobre él. Un Dios santo, puro. Toda la inmundicia del mundo iba a caer sobre él. Por eso era su sufrimiento. Pero bueno, él dijo, todo esto lo voy a sufrir, no importa, porque tengo mi mirada puesta en el final, y es que cuando pase todo esto, voy a otra vez a estar a la diestra del Padre. Y todos los que crean en mí van a ser salvos. Vale la pena el sufrimiento, vale la pena el proceso. Entonces pon tu mirada en el final del proceso. Listo, te la montan en tu trabajo, es difícil con tu jefe, estudiar es un proceso largo, pero no pienses en eso. Piensa en lo que vas a obtener cuando termines, cuando lo hagas, cuando termines la carrera. Piensa todas las puertas que se te abren, ¿sí? Cuando ya tengas tu casa propia, listo, hay que sufrir, hay que esforzarse, sacrificios, no pasear, no comprarse algunas cosas, pero todo por el objetivo. Pero piensa en lo que vas a recibir después, y eso te va a dar también un aliciente y una motivación para llegar y perseverar y ser disciplinado. Sé disciplinado, hermano. Ten objetivos claros, medibles, alcanzables para lograr el objetivo, y sé constante. Amén. Listo. Siguiente punto, el último. Hay que tener prioridades organizadas. ¿Las prioridades qué? Organizadas, ¿cierto? Mateo 6:33, y eso lo hemos venido hablando los últimos 2 domingos. Dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, tu propósito en el próximo año, el primer propósito en tu lista tiene que ser tu relación con Dios. Tu tiempo de oración, tu tiempo de leer la palabra, tus devocionales, el congregarte, el servirle a Dios, todo lo que sea vida espiritual en el primer lugar. Si no lo tienes en el primer lugar, las prioridades están desorganizadas, ¿cierto? Hay otras prioridades en tu vida, pero si tú lo tienes en el primer lugar, todas esas cosas que anhelas vendrán por añadidura, ¿cierto? Entonces, listo, ¿quieres entrar al gimnasio? Listo, vamos a poner el mismo ejemplo, estamos con en la moda fit, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, listo, entraste, estás 1 hora en el gimnasio, pero si no tienes 15 minutos para orar en todo el día, ahí hay algo mal. Están mal las prioridades. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, hay que buscar primero el reino de Dios y después coloca a tu familia o tú mismo, haz lo que sea. Pero Dios lo que dice es, primeramente, el reino de Dios. Esa es. Listo, ahora sí, Sarita, ayúdame con esto. Ahora yo quiero que el próximo año tu propósito sea ser como María y no como Marta. Porque Marta estaba preocupada, Jesús le dijo a Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solamente una, ¿cuál es necesaria? ¿Una es qué? Necesaria. Diga conmigo, solo una es necesaria. Solo una es necesaria. ¿Y qué dijo Jesús? Y María ha escogido esa mejor parte. Y era estar con Jesús, escucharlo, adorarlo, contemplarlo y estar en su presencia. ¿Listo? Y ahora, hermanos, 1 minuto o menos de 1 minuto vas a hacer lo siguiente. Vas a coger ahí, no voy a decir que tengas todos los propósitos del otro año, pero primero vas a colocar ese propósito espiritual que vas a tener para el próximo año con Dios. ¿Cuáles son las metas trazadas para el otro año en tu vida espiritual? Metas, algo alcanzable, algo medible, no por allá, voy a hacer un ayuno de 40 días, no venga a echar acá carreta, hermano, que no. Algo medible y alcanzable, algo que tú dices, sí lo voy a poder hacer. ¿Y por qué les dije que tocaba escribirlo? ¿Por qué les dije que tocaba escribirlo? Para que nos demos cuenta que es seria la cosa. Después tú la puedes poner en un cuadernito bonito, en tu casa lo haces más bonito, pero ahora mismo lo vas a escribir. Vas a escribir, voy a tener este compromiso, este propósito espiritual, lo voy a hacer. El otro año no voy a dejar el mal genio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a leer un libro que me ayude para eso.
voy a estudiar una prédica, voy a buscar versículos. Haz propósitos, escríbelos. ¿Listos? Menos de un minuto para hacer eso. Ese es el primer propósito. El reino de Dios y su justicia. Buscarlo a Él. Tiempo de oración, cuánto te comprometes en el estudio de la palabra. Voy a estudiar con mi familia la palabra, voy a estudiar con mi esposo. Bueno, si no puedes, pero comprométete con lo tuyo, ¿sí? Con lo que tú puedes, con lo que tú sabes. O sea, no dependas de, ay, no lo logré porque es que mi esposo no quería. No, entonces lo tuyo, tú con el Señor, tú con Dios, ¿listo? Tampoco le vayan a imponer a otros lo que no quieren hacer. Listo. ¿Ya? ¿La mayoría terminaron? Listo, que se nos fue el tiempo. Dieguito, mientras tanto vas proyectando ahí Filipenses 3:13. Y vamos a ponernos en pie y Sarita, por favor, ayúdame allí con un pad. Vamos a terminar, vamos a orar. Pongámonos en pie y vamos a orar y vamos a leer lo que está en la pantalla. Este versículo dice: hermanos, no pienso que yo, vamos a leerlos todos al mismo tiempo, listo, leámoslo todos. Dice: